Buenas tardes a todos, agradecerles nuevamente la invitación, ustedes son muy insistentes. Yo les confieso que soy de la época de la enseñanza cara a cara, donde estaban ahí sentados los interlocutores. Esto de hablar a un espacio virtual me cuesta, la verdad que me cuesta. Ustedes, pero hay un montón de gente que son muchos más. Así que bueno, digamos, aclarando esta cuestión, que no me resulta un espacio demasiado relajado de hablar para interlocutores que no veo. Acá estamos de nuevo, bueno, nuevamente, muchas gracias. Bueno, nosotros vamos a abordar una temática puntual dentro de algo muy complejo, que es pensar en la enseñanza de las ciencias sociales. Estamos haciendo como un recorte, estamos poniendo una lupa en un aspecto de la enseñanza de las ciencias sociales que tiene que ver con todas las salvedades que recién Alejandro estaba diciendo. Estamos tratando de discriminar dentro de un conjunto de saberes que el docente necesita tener para ponerse frente a los chicos, decidir, como se decía antes, cuáles son los saberes importantes que la escuela tiene que transmitir. Si es necesario enseñar sociales, cuando se enseña sociales, tomar este tipo de decisiones. Cecilia hablaba de hablar del qué y del cómo. Ella dijo una frase, por ahí dijo, la forma es contenido, y también uno podría decir al revés, el contenido también es forma. Esta disyuntiva nosotros tratamos de limarla. Cuando hablamos de la enseñanza de las ciencias sociales, el qué y el cómo están absolutamente juntos. Sin embargo, en esta lupa que estamos tratando de poner, bueno, vamos a hacer el esfuerzo analítico de pensar más que todo en el qué, porque cuando uno está pensando en esto de la complejidad, si bien aparece el cómo, y más que todo en la cabeza de los educadores, de los docentes, que enseguida traducen cualquier tipo de discurso y qué tengo que hacer yo en el aula, o sea, cómo hago con esto, cómo lo pienso cuando estoy frente a los chicos. Digamos, el cómo lo va a poner inmediatamente el docente cuando se lleve algo de este encuentro. Bueno, haciendo esta salvedad de que en realidad vamos a hacer la distinción de pensar en el qué, no dejamos de lado, y van a ver que permanentemente aparece la necesidad de reflexionar sobre el cómo. Entonces vuelvo a decir, estamos tratando de hacer como un esfuerzo que tiene que ver con pensar una didáctica sobre un aspecto puntual, y acordemos por ahora que estamos hablando de qué estamos enseñando en sociales. En este sentido, la otra pregunta que está por detrás de todo esto y que también se dijo en el panel de entrada, Silvia habló de que se trata de poner a los chicos ante la pregunta de qué se trata este mundo, digamos, ¿no? Ahí ya aparece la pregunta de para qué estamos enseñando esta área. Y en realidad, hablar de la complejidad es volvernos a preguntar también acerca de las clásicas preguntas sobre el para qué enseñamos ciencias sociales. En el caso concreto del trabajo con la complejidad, estamos pensando en que enseñar a los chicos a trabajar de manera compleja con los saberes acerca de lo social, tiene que ver con construir herramientas conceptuales que permitan acercarse al conocimiento de esta realidad. Es esto que decía Silvia, ¿de qué se trata este mundo? La posibilidad de empezar a trabajar con estas categorías de análisis, con esta clasificación, digamos, de aspectos de la realidad, tiene que ver con una herramienta posible de ser utilizada en la escuela, posible de transmitirse y de que el chico se haga cargo de esto como una forma de acceder al conocimiento del mundo social. También tiene que ver con acercarse a cómo se construye este saber por lo social. Porque en realidad todo aquel que hace ciencias sociales, que construye saber sobre lo social, trabaja con estas categorías. Y sabemos que hay algunas disciplinas, como por ejemplo la economía, que en algún momento de su historia intentó separar, digamos, este campo y pensar que era un campo que se autoabastecía. Nosotros sabemos ya a esta altura de los acontecimientos que ninguno de estos campos
se autoabastece, que si yo estudio ciencias políticas necesariamente voy a tener que saber algo de economía o vincular lo que yo sé con lo económico. Si estoy haciendo ciencias económicas necesariamente sé que el campo de lo político interviene permanentemente, el campo de lo cultural, etc. Sin embargo, nosotros sabemos que en el mundo en que el chico tiene que aprender ciencias sociales, o en el mundo en que el chico le toca participar de lo social, estas categorías aparecen permanentemente, al menos mencionadas, en los discursos cotidianos de todos nosotros. El maestro está enseñando algún contenido de historia o de geografía y habla del campo de lo económico, habla del campo de lo social. Cuando un chico abre un diario va a encontrar la sección de lo político, la sección política. Sabemos, es verdad, esta difícil diferenciación entre un campo y otro, pero de hecho estamos en un mundo donde estas categorías todavía sirven para acercarnos, o por lo menos se las utiliza cotidianamente. De modo que el chico necesita conocerlas, necesita saber de qué se tratan estos aspectos. ¿Cómo puedo hacer para diferenciar uno del otro? Digamos, abordar estas cuestiones no solamente permite, por un lado, acercarse al conocimiento del mundo, sino también empezar a meterse en el mundo de los que construyen estas ciencias. Porque también los que construyen estas ciencias, como un primer momento del abordaje, suelen emplear estas categorías para diferenciar digamos, la complejidad de los datos, la infinidad de datos que se presentan y la posibilidad de interactuar con ellos. La otra cuestión que me parece importante es que trabajar con la complejidad es una manera de enriquecer la mirada también, de hacer más profunda esta mirada. De todos modos, convengamos que uno, cuando se acerca al análisis o al intento de comprensión de aspectos de la realidad social, básicamente se acerca a partir de preguntas. Y cuando digo uno, estoy hablando inclusive de un nene de 4 o 5 años, digamos, ¿no? Cuando uno mira lo social, observa lo social, inmediatamente aparecen preguntas. La pregunta es previa a todo saber social, porque si no hay pregunta es posible que no haya un aprendizaje posterior. Puede haber un aprendizaje, digamos, memorístico, pero tal vez no genuino por aquello que tiene que ver con lo social. Por lo tanto, me parece importante el tema de la pregunta como momento inicial para pensar el tema de la complejidad. Y cuando uno hace preguntas, suele hacer preguntas de distinto tipo. Hay un científico que piensa acerca de cómo se construye el saber científico, que se llama Topolsky, que clasifica las preguntas en 3 tipos y que me parece que pueden ser interesantes para pensar esto. Él dice que hay preguntas de búsqueda, que son las que tienen que ver más con saber el cuándo, el quién, el dónde. Son preguntas que generalmente tienen una sola respuesta, que las encuentro fácilmente, la respuesta la encuentro fácilmente. Son preguntas que tienen que ver con tal vez el primer momento en que uno empieza a querer saber. Después este autor habla de preguntas que él llama factográficas. Factográficas, él las define como aquellas preguntas que tienen que ver más con, que apuntan más a describir o a narrar, ¿no? Cuando uno dice, por ejemplo, una pregunta, ¿cómo hizo San Martín para cruzar los Andes?, sería una pregunta de este tipo. Es algo así como que para responder a una pregunta de tipo factográfica necesito un conjunto de datos, pero que tengo que poder organizar de alguna forma. Supone un nivel de conocimiento más complejo que solamente saber cuándo, dónde. Finalmente él habla de preguntas explicativas, que tienen que ver con tal vez las preguntas del científico, que es preguntarse por el por qué, preguntarse por el sentido de, por la razón de. Si bien vuelvo a decir, como cualquier clasificación es cerrada, uno podría decir, bueno, podríamos pensar en un montón de otras formas de clasificar las preguntas, me parece
que desde el punto de vista de la didáctica, esta clasificación de preguntas de búsqueda factográficas y explicativas nos sirve para pensar cuántas veces nosotros hacemos preguntas de distinto tipo en la escuela. Cuántas veces hacemos preguntas de tipo de explicativas, cuántas veces, o en general son la mayoría de las veces que hacemos preguntas de búsqueda. Tal vez las que nos resulta más cómodo es preguntarnos por el cuándo, el cómo, el cuándo, el quién. El cómo no suele ser complicado. El problema es cuando nos preguntamos por el por qué. Y ahí aparecen otro tipo de saberes que me parece que es importante que el docente maneje, que es cuando estamos nosotros hablando de la complejidad, estamos hablando de un principio explicativo. Nosotros en la didáctica hemos instaurado esto de hablar de los principios explicativos. ¿Qué quiere decir esto? Digamos que todos los científicos que trabajan con lo social tienen algunos consensos, hoy Alejandro hablaba de esto, que ya no se discuten, digamos. Todos sabemos que en ciencias sociales, cuando uno habla de un análisis de lo social, sabe siempre que va a hablar de la multicausalidad. O sea que cualquier explicación que yo dé acerca de cualquier respuesta que dé a una pregunta referida a lo social, siempre va a tener una multicausalidad en su forma de explicación. O sea, nunca un hecho va a obedecer a una sola causa. Esto es como un principio que todos acordamos y que es importante que también en la escuela sea un saber a trabajar. Otro de los principios, junto con el de la complejidad y el de la causalidad, es el de multiperspectividad. Es una palabra muy larga, pero que todos sabemos, porque en realidad con solo prender un ratito el televisor, sabemos que cuando se analiza o se mira un hecho social, inmediatamente aparecen multiplicidad de perspectivas de análisis. Y estas perspectivas de análisis las puedo pensar en dos niveles. Por un lado, las perspectivas de análisis de los sujetos que están interviniendo en la mirada sobre este conflicto, sobre esto que estoy analizando, ¿no? La mirada de los contemporáneos. Si tomo el tema de los hidrocarburos, está claro, en cuanto uno prende la televisión, la multiperspectividad de miradas que tienen que ver con desde qué posicionamiento yo analizo esto sobre lo cual estoy discutiendo. Pero también hay una multiperspectividad, sobre todo en los conocimientos históricos, que tiene que ver con cómo se fue mirando a lo largo del tiempo este acontecimiento o este hecho que estamos tratando de analizar. Si por ejemplo tomamos lo del 25 de mayo, está claro que sobre el 25 de mayo de 1810 hubo múltiples formas a lo largo de la historia argentina de mirar este momento de nuestro pasado. No fue lo mismo la lectura que hizo Mitre del 25 de mayo que la que se hizo en la década del 20 o que la que se está haciendo en la actualidad. No es lo mismo el 25 de mayo mirado desde el marco del bicentenario que el 25 de mayo del 10 mirado desde el marco del centenario, ¿no? Entonces estoy diciendo, esto de la multiperspectividad supone una mirada, digamos, horizontal de los actores que están analizando el hecho en el momento en que está ocurriendo, pero también una mirada vertical, si ustedes quieren, por tomar alguna imagen, que tiene que ver con esto a lo largo del tiempo. El otro principio que solemos trabajar nosotros en la escuela es el principio de cambio y continuidad. Todos sabemos que cuando uno está analizando un hecho, del pasado o del presente, siempre van a aparecer cuestiones que tienen que ver con lo que viene ocurriendo desde antes y algunas cuestiones que tienen que ver con lo que este hecho está produciendo en este momento. O sea, la idea de continuidad a lo largo del tiempo y la idea de cambio. Y el quinto principio con el que solemos trabajar es el de la mirada del mismo hecho con distintas escalas de análisis. No es lo mismo analizar el conflicto de los hidrocarburos en la provincia de Chubut, sería una mirada recortada a un lugar, que si yo quiero analizar mejor esto, bueno, ver este mismo conflicto desde una mirada regional, desde una mirada nacional, desde una mirada mundial. Este conflicto de los hidrocarburos, bueno, ahora estamos con esto, los que los escuchen a esto dentro de un tiempo, tal vez ya estamos en otra problemática,
Digo, este conflicto puede ser mirado desde distintas escalas de análisis espaciales que tienen que ver con, digamos, en la medida que yo trabaje con las distintas escalas, voy a enriquecer la mirada sobre el conflicto de las petroleras. Estos 5 principios son contenidos de enseñanza en la escuela. Dentro de ellos estamos hablando del tema de la complejidad. Y ahí sí aparece lo que Alejandro decía anteriormente. Cuando hablamos de la complejidad, hablamos de estos campos tradicionales de análisis de lo social. El campo de lo político, el campo de lo social, el campo de lo económico. Yo voy a seguir a un autor, es un texto que se llama Volver a la Historia, de Luis Alberto Romero. Este texto se escribió en la década de 1990 a raíz de los CBC. Son textos pensados para docentes y él intenta, tomando otros autores, hacer una discriminación de estos campos. Vuelvo a decir, no es tan importante, primero que el chico los conozca en el nivel de especificidad sobre el cual voy a hablar ahora, pero sí es importante que el docente tenga claro de qué estamos hablando con cada uno de estos campos para poder hacer justamente un acercamiento más rico al análisis. Romero habla del campo de lo político, del campo de lo social, del campo de lo económico, y él habla también del campo de las mentalidades. Yo incluiría también, y que acá se habló también, el campo de lo cultural, podría ser otra categoría. ¿Por qué no pensar en el campo de lo espacial como un elemento importante a analizar cuando uno está mirando un hecho social? Y ahí Romero lo que hace en este texto es tratar de ver qué es lo que entra dentro de cada uno de estos campos. Porque es verdad que, si bien es cierto, es muy difícil decir que algo es de un campo o de otro, esto está claro, esto es absolutamente consensuado por todos, es importante, cuando hablo de lo económico, poder decidir qué voy a poner acá adentro, para justamente después poder integrar estos campos de una manera más articulada. Entonces, cuando Romero habla de lo político, él dice, en lo político en realidad hablamos de 3 cosas. Hablamos del Estado y sus instituciones, hablamos de la discusión por lo político, o sea, de las luchas por el poder en el sentido de las luchas para acceder al control del Estado, y habla también de lo que tiene que ver con las discusiones políticas referidas a la participación de la gente en relación con la cosa pública, sin que esto tenga que ver con el deseo de controlar el Estado. Para hacerlo más claro, una cosa es cuando uno discute a nivel de un grupo de presión, como puede ser un sindicato que está tratando de presionar al gobierno para lograr una decisión acerca de algo, sin que en general esto suponga un deseo de llegar al poder, de esta forma que cuando hay una discusión entre partidos políticos cuya finalidad es justamente la de controlar el Estado. Entonces, él intenta discriminar estas cuestiones. O sea, por encima de todo lo que estábamos diciendo, yo se los estoy haciendo más complejo, porque en realidad estoy diciendo, bueno, si bien es importante que hablemos de todo esto, y que eso, bueno, sepamos de que estamos hablando con cada una de estas cuestiones, con la salvedad de que nuevamente luego vamos a tener que integrar todo esto. Cuando él habla de lo económico, está hablando de varias cuestiones. Por un lado, lo que tiene que ver con los medios de producción, pero también uno habla de lo económico cuando está hablando de sistemas de producción, o sea, formas en que la sociedad organiza los recursos, el capital, el trabajo, etc. Después él habla también del campo de lo social, y acá también es muy difícil, ¿no? Es una esfera medio abstracta. Él dice que el campo de lo social se refiere a los grupos de la sociedad. Cuando está analizando lo social está hablando de los sectores que hay en la sociedad, pero también se refiere al campo de lo social como digamos, aquello que se refiere a los conflictos que una sociedad tiene, a los actores que esta sociedad tiene, y cuáles son estos actores y de qué forma participan de los conflictos. Y finalmente él habla del mundo de las mentalidades, que tiene que ver con las ideas sistemáticas y lo que él llama el sentido común, o las ideas construidas por el saber popular. Dicho esto, bueno, ¿qué hacemos con esto en la escuela? Porque en principio sabemos, por un lado, que esta complejidad nos sirve para empezar a analizar algo. Sabemos, por otro lado,
que es importante considerarlas a la hora de la enseñanza. Sabemos que es importante que el chico también empiece a meterse en esta complejidad de analizar lo social. Sabemos que junto con esto hay otros principios explicativos, como son el de la multicausalidad y la multiperspectividad. Bueno, se trata básicamente de nuevamente de volver a pensar en la pregunta. O sea, nosotros no vamos a trabajar haciendo una discriminación en el panel inicial de, bueno, si son los saberes estos tradicionales de la escuela, que es la acumulación de información, ¿no?, los datos sueltos, etc., o son las preguntas por el presente, son las preguntas por la comprensión del mundo que nos toca vivir. Bueno, en función de esto uno diría, cuando uno se hace preguntas, es el primer elemento que yo tengo para meterme, digamos, en el campo del saber, y cuando estoy haciéndome preguntas, necesariamente voy a trabajar con todas estas dimensiones y todos estos principios de lo que estábamos hablando. Pensemos un poquito ahora en qué hacemos en la escuela con todo esto, ¿no? En la escuela nosotros trabajamos con distintos tipos de saberes. Por un lado trabajamos con datos, trabajamos con formas de conocer, trabajamos con principios explicativos. Es importante nuevamente insistir en el tema de la pregunta y básicamente, y acá se nos junta el cómo y el qué, en pensar en el trabajo a partir de problemas, a partir de casos que nos lleven a preguntarnos por lo social, a tratar de comprender el mundo de lo social. A mí se me ocurrió traerles algunos ejemplos de cómo pensar esto en el primer ciclo y en el segundo ciclo, como para empezar a ver que no es tan complejo de lo que estamos hablando, sino que tiene que ver más que todo con los saberes con los que el docente debe contar a la hora de pensar sus clases. A mí se me ocurrió traer dos ejemplos para el primer ciclo. Les quería leer un parrafito del diseño de provincia de Buenos Aires que dice: en el primer ciclo no se espera que los niños realicen un estudio en profundidad de la vida cotidiana en diferentes contextos y de los grandes procesos que los explican. Se trata, por el contrario, de seleccionar algún aspecto significativo para propiciar una inmersión en la vida social. Las propuestas tienen el propósito de abordar la sociedad como una realidad compleja, plausible de ser analizada desde múltiples dimensiones, intentando precisar aspectos de continuidad y cambio. Y dice: recordemos que las dimensiones de análisis constituyen cortes analíticos. Cualquier hecho o proceso social implica simultáneamente aspectos sociales, económicos, políticos y ideológicos. Por lo tanto, debe ser visto en su complejidad y desde una perspectiva totalizadora. Tomando esto nuevamente como salvedad, digamos que yo decidí pensar, por ejemplo, si yo quisiera analizar un espacio cercano a la escuela, como puede ser la plaza que está cercana a la escuela o la plaza a la que los chicos concurren. Y ahí yo pensé, bueno, ¿cuántas cosas analizar en esta plaza? Esto que pasó en esta maestra de primer grado que decía Margue al principio, ¿no? En el primer ciclo el problema de los contenidos sociales es que casi hay un vaciamiento de contenidos. Yo siempre les decía a los alumnos, porque yo soy jubilado, entonces por lo tanto a mis alumnos del profesorado les decía que en realidad si nosotros pensamos en lo que se enseña en primer ciclo en sociales, los chicos, ¿dónde se aprenden estos contenidos que se enseñan en la escuela? ¿Dónde el maestro los aprendió? Cuando enseña la plaza, ¿de dónde sabe el maestro lo que enseña sobre la plaza? Y la pregunta es obvia: ¿de dónde voy a estudiar la plaza? ¿Verdad? No tengo que estudiar nada, tengo que enseñar lo que yo ya sé, porque lo aprendí. Y lo aprendí de haber estado en la plaza, de haber pensado en la plaza. Pero no lo aprendí de ningún libro, digamos, no hay de dónde informarme sobre la plaza. Esto es un problema justamente, por esto en su primer ciclo, bueno, no son tan importantes, porque total al final, algún día el chico va a saber lo que es una plaza y va a poder mirar una plaza, porque total a ella le pasó que durante toda su vida tuvo contacto con la plaza y ahora se anima a enseñar la plaza en saber de dónde sabe esto que sabe, ¿no? Por lo tanto, ahí hay un problema serio de vacío de contenidos en el primer ciclo. Y yo decía, miren todo lo que se puede enseñar en una plaza. Y que tiene que ver con la complejidad. A ver, pensemos en las dimensiones. Cuando uno trabaja con la plaza y quiere mirar lo político de una plaza, bueno, uno sabe que detrás de una plaza hay, por ejemplo, un municipio.
hay autoridades que tienen que ver con que esta plaza esté de una forma u otra. Si uno se pregunta por qué esta plaza está sucia, bueno, detrás de esta pregunta hay preguntas por lo político. ¿Quién costea la limpieza de la plaza? ¿De dónde se sacan los recursos para que la plaza esté limpia o no? ¿Quién se hace cargo de esto? ¿Quién es el funcionario que está? ¿De qué órgano del municipio depende la limpieza de la plaza? Hay un campo ahí que es interesante trabajar y que se podría hacer en un pizarrón un lugar donde yo voy depositando la información sobre lo político, sin necesidad de nombrar que esto es político. También sobre la plaza me puedo preguntar por quiénes son los que van a esta plaza, qué se hace en esta plaza, qué pasa con las actividades en la plaza, si esta plaza fue siempre igual, qué sectores sociales van a esta plaza, si todos los sectores sociales que van a esta plaza juegan a lo mismo, si siempre se jugó a lo mismo, qué actividades culturales se hacen en esta plaza. Y ahí tendríamos todo el campo de lo social, qué conflictos ocurren en esta plaza. Tendríamos todo el campo de lo social, sería otro globito dentro del pizarrón, de la organización de la información, que el maestro está tratando. A lo mejor la información viene toda junta, pero es el momento que el docente lo escribe en lugares diferentes, simplemente para mostrar que estamos hablando de aspectos diferentes, que se nos juntan todos antes de empezar con la plaza y cuando terminemos de discutir sobre la plaza. Después podemos hablar de todo lo que tiene que ver con el mundo económico de la plaza, quiénes trabajan en la plaza. Sabemos que el trabajo tiene que ver con lo social, tiene que ver con lo económico, pero bueno, pensemos en una discriminación de alguna forma, y entonces pensemos que hay relaciones económicas en una plaza, hay negocios a veces en una plaza, hay artesanos, hay distintas formas de acceder al trabajo en una plaza. Hay trabajo asalariado en una plaza, hay trabajo artesanal. Bueno, ahí tendríamos otro campo para trabajar. También podemos pensar en el mundo de las ideas. Por ejemplo, si nos preguntamos por qué las plazas ahora están enrejadas, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires y en algunas ciudades del interior, y preguntarnos por qué antes no. Y entonces ahí tendríamos otro montón de preguntas para hacernos, donde también se nos van a juntar lo político, lo económico, eso sí. Lo mismo podríamos hacer, y vuelvo a decir, se trata simplemente de que la información aparezca toda junta, pero que de alguna forma pueda estar discriminada en algún lugar espacial para empezar a pensar que tengo que después empezar a integrar estas dimensiones. Lo mismo si yo, por ejemplo, intento analizar una sociedad del pasado lejano, del pasado remoto. Supongamos que nos pongamos a pensar en ver cómo se vivía en la época de los faraones en Egipto. Y ahí también puedo empezar a buscar mucha información, puedo buscar muchas imágenes y también empezar a discriminar qué cuestiones sobre esto tiene que ver con, y yo en mi cabeza como maestro, ir separando la información, lo que tenía que ver con la producción por un lado, cómo se conseguía el alimento, quiénes trabajaban, cómo se hacía para organizar esta forma de vida, qué pasaba con el campo de lo religioso, y también nuevamente, sin necesidad de nombrar lo económico, o a lo mejor nombrarlo, pero no haciendo demasiado hincapié en esto, discriminar la información y nuevamente empezar a pensar en las relaciones. Lo mismo lo puedo pensar en un segundo ciclo. Y acá tal vez las cosas se nos puede complicar, porque uno podría preguntarse, ¿es necesario que un chico pueda definir un campo? Definirlo teóricamente, decir, bueno, yo digo que esto es económico por esto, entiendo que lo económico es esto, y yo creo que a lo largo de la escolaridad primaria esto se debería poder trabajar. Más allá, vuelvo a decir, de que insistamos en la idea de que ninguno de estos campos funciona por sí mismo, ni por otro lado explica nada por sí mismo, sino que tiene que ver con la relación que yo establezca entre esos campos. Pero de todos modos, tal vez en un primer momento y de manera analítica, convengamos en qué sirve esta forma de trabajo. Y entonces es posible que ya en un cuarto grado el maestro le ponga el título a este globito y diga, bueno, acá estamos hablando de lo económico. Y a lo mejor al final del cuarto grado, o a lo mejor un chico dice, pero ¿qué es lo económico, señorita? Y ahí necesitamos que este maestro tenga postura acerca de qué entiende por lo económico, porque si le decimos, mira, en realidad uno habla de lo económico, pero también es lo mismo, lo social, lo político, bueno, es posible que este maestro se sienta ante una situación de incomodidad, ¿no?
Pensemos que este maestro tiene que tener algunas herramientas para poder decir, bueno, nosotros entendemos por lo económico, cuando uno dice esto es económico, está hablando de este tipo de cuestiones. Y lo mismo cuando estamos describiendo. Entonces es posible que el maestro a lo largo del año, ya desde el cuarto grado, empiece a nombrar estos campos y empiece a animarse a que los chicos a su forma los empiecen a definir, o por lo menos a decir, bueno, vamos a poner acá lo que es de este aspecto del saber. Y sí creo que al final